Bien quisiera, señor, que todas las discusiones de los países pudieran terminar tan agradablemente como la rivalidad entre nuestros viñedos. Y en el tiempo que habéis tardado en beber vuestra champaña, y ahora que lo habéis terminado, hacedme el favor de guardar la copa como prueba de mi aprecio. No a todos haría un regalo semejante, pues perteneció al terror de Francia, Enrique V de Inglaterra, y fue tomada cuando pudo reducirse a Rouen y aquellos isleños expulsados de Normandía por las fuerzas unidas de Francia y Borgoña. No puede encontrar mejores manos que las de un noble y valiente borgoñón, que sabe muy bien que la unión de estas dos naciones depende que el continente continúe libre del yugo inglés. El conde tuvo una respuesta apropiada y Luis dio rienda suelta a la satírica alegría que en ciertas oportunidades iluminaba las sombras de su carácter. Siempre animado a la conversación, sus observaciones de continuo finas y picantes y a menudo verdaderamente ingeniosas rara vez llevaban buena intención y las anécdotas con que las animaba eran en general más jocosas que delicadas, pero ni una palabra ni una sílaba suya traicionaban el estado de ánimo de quien, ante el temor de ser asesinado, tiene en su habitación un soldado armado a fin de evitar o anticiparse a cualquier ataque contra su persona. El conde de Crèvecoeur siguió abiertamente al rey y el lisonjero eclesiástico reía ante cada chiste y festejaba las pullas del monarca, sin demostrar vergüenza alguna ante expresiones que hacían sonrojar al rústico joven escocés en su escondite. Al cabo de una hora y media se levantó la mesa y el rey, despidiéndose cortésmente de sus huéspedes, les hizo entender que deseaba quedarse solo. Tan pronto como desaparecieron todos ellos, hasta el mismo Oliver autorizó a Quintín para que abandonara su escondite, pero con una voz tan débil que el joven difícilmente podía creer que fuera la misma que acababa de dar animación a la charla. Al aproximarse vio un cambio similar en su fisonomía, la luz de vivacidad forzada que asumiera con anterioridad desapareció de sus ojos, la sonrisa abandonó su boca y se notaba en él la misma fatiga de un célebre actor después de representar su papel favorito, para lo cual ha debido agotar, mientras permaneció en escena, toda su energía. Tu guardia no ha terminado aún, dijo el rey a Quintín. Toma algún alimento, para lo cual encontrarás medios en esa mesa. Después te daré nuevas instrucciones. De nada sirve hablar a un hombre en ayunas. Se repatingó en su poltrona y cubriendo sus ojos con la mano quedó en silencio. Capítulo 11. La galería de Rolando. Los pintores representan ciego a Cupido. ¿Tiene ojos el himeneo? ¿O se desvía su vista ante estos anteojos? ¿Qué padres, guardianes y consejeros le dan para que pueda mirar a través de ellos en tierras y mansiones, joyas, oros y otros regalos parecidos, y ver su valor magnificado 10 veces? Creo que podría discutirse. Wilkins, miserias de un matrimonio forzado. A pesar de ser Luis XI de Francia, el soberano de Europa más aficionado y celoso de su poder, se contentaba tan solo con sus ventajas positivas, y aunque a veces llegaba a exigir las atenciones debidas a su categoría, en general se mostraba poco amigo de ostentaciones. En un príncipe de cualidades morales más sanas, la familiaridad con que admitía a sus súbditos a su propia mesa y hasta en oportunidades se sentaba a las de ellos, le hubiera hecho sumamente popular, y aun siendo como era, la sencillez del rey compensaba muchos de sus vicios para aquellos de sus vasallos que no estaban expuestos particularmente a sospechas y sus celos. La Cámara joven, o sea, los comunes de Francia, que nació para gozar de mayor opulencia bajo el reinado de este príncipe sagaz, respetaba su persona, ya que no lo amaba, y fue confiando en su apoyo que pudo sostenerse contra el odio de los nobles, quienes opinaban que disminuía el honor de su corona y oscurecía sus propios privilegios espléndidos mediante aquel desprecio a la etiqueta que tanto gustaba a esos ciudadanos. Con una paciencia que la mayoría de los demás príncipes hubiera considerado degradante y hasta cierto punto divertido, el monarca de Francia esperó hasta que el ayudante de uno de sus guardias hubo satisfecho las exigencias estomacales del joven. Puede suponerse, sin embargo, que Quintín tenía demasiado sentido común y prudencia para imponerle a la paciencia real una prueba demasiado prolongada y tediosa, y en realidad se mostró una y otra vez dispuesto a dar por terminada su comida, pero Luis no se lo permitió. Noto en tus ojos, le decía de buen humor, que tu coraje no está abatido.
Continúa, por Dios y San Dionisio, vuelve a la carga. Te digo que la comida y la misa, hizo la señal de la cruz, nunca han perjudicado a un buen cristiano. Toma un vaso de vino, pero ten cuidado con el zumo de uvas, pues es el vicio de tus compatriotas, lo mismo que de los ingleses, quienes, aparte de ese defecto, son los mejores soldados que han llevado armadura. Vamos, lávate rápidamente, sin olvidar rezar las gracias y sígueme. Quintino obedeció, y conducido por una serie de pasillos tan intrincada como la que había recorrido anteriormente, llegó con Luis a la galería de Rolando. Ten presente, dijo el rey con tono autoritario, que nunca has abandonado este puesto, y advierte que no debes dar otra respuesta a tu pariente ni a tus camaradas. Para fijarlo mejor en tu memoria te regalo esta cadena de oro, y colgó de su brazo una de gran valor. Si no me gusta la ostentación, no por eso aquellos en quienes confío carecerán de medios para parangonarse con los mejores, pero cuando cadenas como esta no bastan para sujetar lenguas algo indiscretas, mi compadre el ermitaño tiene un amuleto para la garganta que nunca deja de producir efecto. Y ahora escucha, ningún hombre fuera de Oliver o yo entrará esta tarde aquí. En cambio llegarán mujeres, acaso de un extremo, acaso de otro, acaso de los dos. Puedes contestar si te interpelan, pero estando de guardia tu respuesta debe ser breve. No debes dirigirte a ellas, ni enredarte en discursos prolongados. Escucha con atención cuanto digan. Tus oídos, lo mismo que tus manos, son míos. Te he comprado en cuerpo y alma. Por consiguiente, lo que puedas recoger de su conversación deberás guardarlo en la memoria hasta comunicármelo y olvidarlo luego. Y ahora que pienso mejor en ello, es preferible que pases por un recluta escocés que ha venido directamente desde sus montañas y no ha adquirido aún nuestro idioma. Muy bien, de manera que si te hablan no contestarás, así evitarás verte en aprietos, y ellas no titubearán en hablar sin reparar en tu presencia. Ya me has entendido. Adiós. Sé prudente y tendrás en mí un amigo. Apenas hubo terminado el rey de pronunciar estas palabras cuando desapareció entre los tapices, dejando solo a Quintín para que pensara en cuanto había visto y oído. El joven se encontraba en una de esas situaciones en las cuales es más agradable pensar en el futuro que en el pasado, pues la idea de que había sido puesto como un cazador a la espera del ciervo para quitar la vida al conde de Crèvecoeur no tenía para él nada de noble. Era muy cierto que las medidas del rey parecían en esa oportunidad simplemente defensivas y de precaución, pero ¿cómo podía saber el joven que no recibiría muy pronto órdenes para una operación ofensiva de la misma índole? Esa sería una alternativa muy desgraciada, pues era evidente por el carácter de su amo que desobedeciendo habría desventajas, mientras que su honor le decía que la obediencia traería aparejado el oprobio. Dejó esas reflexiones con el sabio consuelo tan recurrido por los jóvenes cuando se introducen en su mente posibles peligros y que sostiene que ya habrá tiempo de pensar en lo que debe hacerse cuando llegue en realidad la emergencia, pues no hay por qué anticipar los males. Quintín pudo recurrir a este pensamiento tranquilizador con tanta mayor facilidad cuanto que las últimas órdenes del rey le habían dado algo más agradable para cavilar que las perspectivas de su propia condición. La dama del laúd era indudablemente alguna de aquellas hacia quienes debía dirigirse su atención, y bien que se hizo la promesa de obedecer una parte de las instrucciones del rey y escuchar todas y cada una de las palabras que pudieran salir de sus labios, para comprobar si la magia de su conversación era igual a la de su música, pero también se prometió con la misma sinceridad no llevar al conocimiento del rey una sola de las palabras de la dama que pudiera traerle consecuencias desfavorables. Entretanto, no había peligro de que volviera a dormirse de nuevo en su puesto. Cada soplo de viento que, pasando por alguna ventana abierta, agitaba la antigua tapicería, le hacía creer que se aproximaba el objeto de su espera. En resumen, sintió esa ansiedad misteriosa, esa impaciencia que siempre es compañera del amor y a veces contribuye en gran parte a darle vida. Por fin se abrió chirriando sobre sus goznes una puerta, pues las puertas aun en los palacios no giraban en el siglo XV tan silenciosamente como en nuestros días. Pero ¡ay! No era la del extremo de la estancia donde había resonado los sones del laúd. Se abrió, sin embargo, y entró una figura femenina seguida por otras dos, a quienes hizo seña de quedarse atrás, mientras ella avanzaba por el salón.
por la irregularidad de su andar, que se notaba fácilmente mientras atravesaban la enorme galería, Quintín reconoció a la princesa Juana y con el pretexto que exigía su situación adoptó una posición erguida y presentó armas a su paso. Agradeció ella la cortesía con una graciosa inclinación de cabezas y Quintín tuvo oportunidad de contemplarla más detalladamente que por la mañana. Poco había en las facciones de esta desgraciada princesa que hiciese olvidar los defectos de su andar y de su talle. Es verdad que en su fisonomía no se notaba nada desagradable en sí misma y que, a pesar de carecer de hermosura, brillaba en sus grandes ojos azules una expresión de sufrida paciencia, pero además era extremadamente pálida, su tez tenía el tinte descolorido y amarillento que caracteriza a quienes carecen de salud, y aunque sus dientes eran blancos y regulares, sus labios se distinguían por lo delgado y descoloridos. La princesa lucía una abundante cabellera, pero de un color rubio tan claro que adquiría tonalidades azules, y su peinadora, que sin duda consideraba la abundancia de cabello de su ama como una belleza, no había mejorado su presentación con el tocado de trenzas que daba a su pálido semblante el aspecto casi de una muerta. Y para hacer aún peor las cosas, había elegido un vestido de seda verde claro que le daba una apariencia espectral y cadavérica, en tanto que Quintín seguía aquella singular aparición con ojos en que la curiosidad corría parejas con la compasión, pues cada mirada y cada ademán de la princesa parecían demandar este último sentimiento. Por el otro extremo de la estancia entraron dos damas. Una de ellas era la joven que, por orden del rey, sirvió fruta a Quintín cuando éste gozó de aquel memorable almuerzo en la posada de la Flor de Lis, investida ahora con toda la misteriosa dignidad perteneciente a la ninfa del velo y del laúd. Demostró, además, al menos a juicio de Quintín, ser una noble heredera de un rico condado, y su belleza produjo en el joven una impresión 10 veces superior a la provocada cuando la juzgó hija de un posadero, al servicio de un rico y caprichoso burgués. No se explicaba Quintín entonces qué fascinación pudo ocultarle en aquella oportunidad su identidad verdadera. Sin embargo, sus vestidos eran casi tan sencillos como antes, de luto, riguroso, sin ningún adorno. En la cabeza no llevaba más que un velo de crespón echado hacia atrás, de tal manera que dejaba descubierta la cara, y fue sólo el conocimiento que tenía Quintín de su verdadera alcurnia la que hizo que viviera una nueva elegancia en su hermoso talle, una dignidad en su andar que anteriormente no notara, y en sus regulares facciones tez brillante y ojos de fuego, un aire de nobleza que hacía resaltar su hermosura. Aunque en ello le fuera la vida, no hubiese dejado Quintín de rendir a esta beldad y a su compañera el mismo homenaje que acababa de rendir a la princesa. Lo recibieron como quien está acostumbrado a la atención de sus inferiores y lo agradecieron con cortesía, pero Duruar creyó, tal vez fuese solo vana ilusión de juventud, que la joven dama se ruborizaba ligeramente, mantenía baja la vista y parecía algo turbada mientras devolvía su saludo militar. Esto pudo ser motivado por el recuerdo del audaz extranjero que ocupaba la torre vecina en la posada de la Flor de Lis, pero ¿no habría desagrado en esta expresión de embarazo? Era imposible determinarlo. La compañera de la joven condesa vestía con como ésta con sencillez y de luto. Se encontraba en la edad en que las mujeres se preocupan más de la conversación de su hermosura, que durante años han visto disminuir. Poseía restos de belleza que demostraban hasta dónde debió llegar en un tiempo su poder de seducción, y se desprendía por sus modales que, recordando triunfos pasados, no había abandonado las pretensiones a conquistas futuras. Era alta y graciosa, aunque tal vez algo altanera, y devolvió el saludo a Quintín con una sonrisa de amable condescendencia para murmurar un instante después algo en el oído de su compañera. Ésta se volvió hacia el soldado, como si respondiera a alguna indicación de la dama de más edad, pero le contestó sin levantar los ojos del suelo. Quintín no pudo menos de sospechar que la observación hecha a la joven era ventajosa para él, y quedó satisfecho ante la idea, aunque no sé por qué, de que la parte interesada no alzó los ojos para mirarlo y comprobar la exactitud de la observación. Probablemente pensó que había ya una especie de misteriosa simpatía entre ellos que daba importancia a la menor bagatela.